sienta cómodo para que así pueda tener una facilidad bien para poder responder sus preguntas y que no tenga ninguna interrupciones ni ningunos distractores. En esto vamos a utilizar unos muebles cómodos, como podemos ver aquí. También vamos a tener un buen espacio para la realización de dicha entrevista, buena iluminación, sin distractores, sin ruido y sin interrupciones. Vamos a hacer el uso de la empatía. La empatía no es más que ponerse en el lugar del otro. En todo momento que vamos a realizar una entrevista, es bueno tener esto pendiente. A continuación, le vamos a dar la parte introductoria de esta entrevista. Bueno, en esta entrevista pretendemos ver la soltura de la niña con una serie de preguntas habituales del día a día. Además, nos servirá para romper las barreras entre el entrevistador y el entrevistado. Las preguntas relacionadas van a ser preguntas que se adaptan a su día a día, ya sean preguntas que estén reflejadas en la escuela. Esto no va a ser un referente, pero sí vamos a hacer una idea sobre cómo se comporta y cómo es su actitud en los diferentes casos. En cuanto esta es una parte más importante, nos servirá para ver cómo la niña o el entrevistado, cómo se comporta en su entorno familiar. También cómo se comporta en sus entornos sociales, cómo se comporta en la escuela, o por el contrario, si éste actúa de la misma forma en la escuela como cuando está en su casa, o si hace comportamiento distinto. Los intereses del entrevistado son muy importantes. Esto remarcan sus aspiraciones, gustos y elementos que definen quiénes y cómo somos las personas. Pero en este apartado es más importante no ser brusco. Debemos dejarle hablar, o sea, tener la escucha activa, y que nos cuenten y expresen por ellos mismos qué es aquello que ellos quieren que nosotros nos demos cuenta o que nosotros sepamos. También, durante esta entrevista, vamos a saber cómo se siente el entrevistado, cómo se siente. Esta es una de las principales formas de conocerlo en profundidad. Es importante saber elegir el momento en el que se plantean. El ambiente debe ser cómodo para ambos, tanto sea para el entrevistado como para el entrevistador. Es importante terminar reforzando los aspectos buenos que tiene el entrevistado. Esto crea un núcleo de confianza que ayudará a que el niño mantenga una buena imagen de la otra persona. Es importante adecuar el tono, o sea, que no quede sin decirlo, sin enfatizar en este punto. Es importante adecuar un tono de voz adecuado, tanto para el entrevistado como para el entrevistador, y el lenguaje para llegar a ellos. Pero cuidado, no podemos comportarnos como unos de ellos, tenemos que tener la altura para hacerle dicha entrevista. Para llevar a cabo nuestra entrevista, debemos tener un orden lógico para cubrir todos los aspectos que nos interesan conocer sobre el entrevistado. Temas como el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito escolar, sus intereses y sus sentimientos. Y por último, el concepto que tienen sobre ellos mismos. Para esto creamos un guión y a continuación le vamos a mostrar cómo vamos a hacer este simulacro de una entrevista. Déjame.